Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 23, Engwar, capítulo 11, Britane. El Hinin, de túnica blanca, y el Hinin, vestido de negro, caminaron hacia adelante, hombro a hombro. Los dos intercambiaron miradas con el anciano situado en el centro del desierto lejano. Olas de intención asesina se agitaban desde ambos lados. Como las negociaciones habían fallado, era el momento de luchar. Venga, el Nin de túnica negra emitió un frío grito. El aire que lo rodeaba instantáneamente se llenó con un denso grupo de cuentas doradas. Las cuentas de Goldstar de los cielos rápidamente comenzaron a fusionarse, transformándose en los 36 cielos. Los llenó con su poderosa energía Ancestral and Mortal, haciendo que cada uno de ellos se transformara en un hermoso loto congelado. Cada loto congelado era como el núcleo y la esencia de un mundo entero, y cuando aparecieron los 36 lotos congelados, una corriente de energía helada llenó todo el área que los rodeaba. El desierto a su alrededor empezó a congelarse y agrietarse, y el espacio parecía estar congelado. Nin se vistió delante de él, haciendo que los 36 lotos congelados salieran por los cielos y giraran alrededor del anciano de pelo negro como 36 rayos de energía congelada. Durante los últimos 20.000 años, Nin había mejorado dramáticamente tanto con la espada como con el Dao. También pasaría bastante tiempo meditando en los 9 sellos del caos. Debido a su tremendo nivel de conocimiento sobre el Dao, ya había dominado 6 de los sellos del caos. El sexto sello del caos permitió que Nin resuene estrechamente con la esencia original del agua, algo que estaba situado infinitamente lejos. Como resultado, ahora era capaz de manifestar estos lotos congelados, que podrían ser utilizados para emanar corrientes de energía insondablemente fría para atar y atrapar a los enemigos. Después de activar el sexto sello del caos, los 36 cielos de Nin eran comparables a los tesoros comunes del caos en el poder. Por desgracia, en esta forma solo se podía utilizar para estrechar y atar a los enemigos. ¿Quieres atarme? El anciano de pelo negro soltó una risa fría. Soy un cultivador inmortal, no un Fiend God. Ni siquiera necesito pelear contigo en combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué puede hacer esta técnica tuya? Si no quieres luchar contra mí en combate cuerpo a cuerpo, vendré a pelear contigo. El cuerpo de Nin, de túnica blanca, se borró momentáneamente al manifestar la técnica, 3 cabezas, 6 armas, sosteniendo 5 espadas de Dark North y Violet Jewel en sus 6 brazos. Vos. El Nin, vestido de blanco, avanzó inmediatamente como una raya de luz, volando hacia el anciano de pelo negro. El rostro del anciano de pelo negro cambió. Kirry Fanners odiaba pelear en combate cuerpo a cuerpo. Inmediatamente dejó escapar un resoplido frío, causando que 2 corrientes de energía emergieran de sus fosas nasales. Estas 2 corrientes de energía se cristalizaron como hielo, formando un par de espadas divinas. ¿Solo 2? Saque las 3 espadas, dijo Nin rugiendo mientras avanzaba. ¿Contra usted? El anciano de cabellos negros se burló fríamente, 2 espadas son suficientes. Las 2 espadas cristalinas se cortaron en 2 rayas de luz, haciendo que el aire en sí brillara con energía congelada mientras golpeaban directamente hacia el Nin, vestido de blanco. Sonido metálico. Los 2 ataques chocaron entre sí. El Nin, vestido de blanco, fue golpeado hacia atrás, su rostro cambiando ligeramente. Maldición. Tan pronto como intercambiaron golpes, se dio cuenta de que este inmortal ancestral definitivamente tenía el poder de un Elder Dios de la élite. Era aún más difícil de manejar que Godfield nunca había sido. Afortunadamente, Nin había dominado el sexto ciclo de la mano Star Seising, de lo contrario, Nin no sería capaz de hacerle nada. Ese poco de poder que posees no será suficiente para permitirte acercarte incluso a mí, refunfuñó el hombre de cabellos negros. ¿Eso es así? El Nin, vestido de blanco, avanzó otra vez, golpeando con las 6 espadas. Esta vez, aplicó el sexto ciclo de la mano Star Seising a cada mano. Su poderoso poder divino instantáneamente estalló, haciendo que 6 rayas de luz de espada desgarraran los cielos, llevando un aura de fuerza inexorable. Brickmon, espada de arte, la posición de Havenbreaker. Las 2 espadas cristalinas que salían disparadas hacia Nin fueron instantáneamente golpeadas por este golpe. Auge. Las 2 espadas cristalinas fueron aplastadas volando hacia atrás. En el lado de Nin, el parpadeo de la violeta Violet Jewel siguió avanzando, golpeando más de 1000 kilómetros mientras se dirigía hacia el distante anciano de pelo negro. Su habilidad divina es bastante poderosa.
El anciano de pelo negro frunció levemente el ceño. Una tercera espada de color dorado salió disparada de su frente, rápidamente expandiéndose para llegar a tener más de 300 metros de largo. Avanzó en línea recta, llevando un aura de energía yang máxima y poderosa cuando golpeó contra la Violet Jewel de Nin. Auge. Nin sintió que su mano se entumecía cuando Violet Jewel fue golpeado hacia atrás, pero la espada de oro también fue golpeada hacia atrás. Nin otra vez cargó adelante, 6 espadas en 6 brazos. Maldición. El anciano de pelo negro frunció el ceño mientras miraba los lotos de hielo que lo rodeaban. Los lotos helados emanaban corrientes de energía que se enrollaban furiosamente a su alrededor, estrechando sus movimientos. Aunque no estaba luchando en combate cuerpo a cuerpo, sus 3 espadas seguían siendo algo impactadas. Espada Triolt, primera postura. Los ojos del anciano de pelo negro brillaron con una luz fría. Las 2 espadas de cristal y la espada dorada se juntaron en el aire para formar un triángulo, con la superficie del triángulo fluyendo con luz única. Pronto, la luz se solidificó para formar una espada sorprendentemente afilada de color blanco dorado. Cuando apareció la espada, apareció instantáneamente un aura de infinita nitidez, separando los flujos de energía que lo rodeaban. El rostro de Nin cambió dramáticamente al ver esto. Tal poder. Realmente forman un conjunto perfecto de espadas del caos. Estas 3 espadas del caos son por lo menos de alto grado tesoros del caos, de hecho, bien podrían ser tesoros de primera categoría del caos. Cuando los sellos dentro de ellos se combinan para desatar todo su poder, son casi tan poderosos como mi propia Violet Jewel. Daoísta 3 puridades de los 3 reinos tenía algo similar. Tenía esas 4 espadas del caos, que pudo unir con el diagrama de la espada inmortal. Según la estimación de Nin, ese conjunto también estaba cerca de Violet Jewel en el poder. Esto era lo poderoso que podía ser un conjunto completo de tesoros del caos. La enorme figura de túnica negra dejó escapar un rugido furioso. Silbido. 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 Los 36 lotes congelados que simplemente habían estado colgando en el aire a su alrededor se precipitaron de repente hacia él como meteoros, aplastando contra la espada de oro blanco. Cada uno de los lotus congelados de los cielos se movía con una velocidad increíble, mucho más allá de los límites de los daos celestiales. A pesar de que se trataba simplemente de un simple movimiento rompedor, se basó en la postura Shadowless del arte de la espada, Brickmon. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Los lotos congelados de los cielos se estrellaron uno tras otro. Matar. El Nin, de 3 cabezas y 6 brazos, con una túnica blanca, cargó una vez más con sus 6 espadas listas. La espada de oro blasted todos los ataques, los lotos congelados de los cielos estaban destinados principalmente a ser utilizados para contraer el enemigo a través de la liberación de la energía de congelación, después de todo. Ellos eran bastante similares a la formación Apocalipsis Waterflame en ese sentido. Si estuvieran acostumbrados a aplastar, a lo sumo serían comparables a los tesoros espirituales protocósmicos de primera categoría. Eran simplemente demasiado débiles en este aspecto, mientras que la espada de oro blanco era casi tan poderosa como la propia Violet Jewel. Cuando se unieron, casi habían sobrepasado los límites de poder posibles para los tesoros del caos. Auge. Violet Jewel se transformó en un agujero negro, moviéndose para defenderse de la espada blanca como las otras 5 espadas. El agujero negro de la luz de la espada era realmente capaz de defenderse completamente contra la espada de oro blanco. ¿Qué? La cara del anciano de pelo negro cambió por completo. Esta espada arte, él mismo era un portador de espada, podía sentir inmediatamente lo aterrador que era la luz de la espada. El agujero negro de la luz de la espada parecía eterno e inagotable, sin fin ni principio. Nin solo sonrió fríamente. La primera postura del arte de la espada, Nameless Hard Sword, era simplemente demasiado profunda. Nin simplemente no fue capaz de dominarlo. Sin embargo, el propósito principal de las 98 estelas de piedra que Worldgard Northrust había dejado atrás era enseñar el principio de la hoja oculta. La postura, Hard Sword, también representaba una profunda técnica ofensiva y defensiva. Después de analizar la postura de Hard Sword, luego de centrarse en los principios de la hoja oculta, Nin sintió que había muchas similitudes con su propia postura Soleart. Así, fusionó todas sus ideas en su postura de Soleart, haciéndola ahora la más profunda de las 5 posturas que había desarrollado. Matar. Mientras bloqueaba con una espada, Nin continuó cargando y atacando con los demás.
Espada Triot, segunda postura. El anciano de pelo negro tenía una mirada fea en la cara. Solo había llegado a 2 posiciones hasta el momento. Retumbar. De repente, la espada de oro blanco comenzó a girar. El agujero negro de Nin de la luz de la espada instantáneamente comenzó a temblar. Solo fue capaz de resistir por un breve periodo de tiempo antes de romperse, y la espada de oro blanco inmediatamente apuñaló a Nin en el pecho, golpeándolo un paso hacia atrás. Sin embargo, solo pudo dejar atrás una mancha blanca en su piel. ¿Una habilidad divina protectora? El anciano de pelo negro se sorprendió. Fiend Gods eran expertos en combate cuerpo a cuerpo, causando dolores de cabeza interminables de rifaínes de ki. Fiend Gods que tenían poderes divinos protectores excepcionalmente poderosos causado aún más dolores de cabeza. Los lotes congelados en el aire comenzaron de repente a aplastar al anciano de cabellos negros una vez más. Una cadena negra salió instantáneamente del cuerpo del anciano de pelo negro, enrollándose alrededor de él y bloqueando todas las huelgas de los lotos congelados. Matar. El Nin, vestido de blanco, volvió a cargarse y el rostro del anciano de pelo negro se volvió extremadamente triste. Un rato después, el anciano de cabellos negros se rindió. La ropa de Nin, vestida de blanco, estaba plagada de agujeros, pero esos agujeros pronto se repararon. Si no estuviera atrapada aquí y forzada a soportar sus asaltos sin poder huir, no podría hacerme nada. El anciano de pelo negro miró fijamente a Nin. Nin tenía que admitir que esto era cierto. Su habilidad divina protectora, combinada con sus artes de espadas superlativas, lo hizo de tal manera que aunque el hombre de pelo negro trabajó duro para mantener su distancia de Nin, al final, todavía estaba atrapado. El momento en que Nin lo alcanzó fue el momento que perdió. «Puedo darte las espadas Triult», el anciano de pelo negro miró a Nin. Nin se paró delante del anciano de cabellos negros, su intención asesina se agolpaba hacia adelante. Anteriormente, solo quería las espadas Triult. Ahora, tu vida está en mis manos. Es mejor ser obediente y someterse. El rostro del anciano de pelo negro cambió, pero luego soltó una risita. Incluso si estuviera dispuesto a someterme y ser tu retenedor, no hay manera de que yo salga de este lugar y batalla a tu lado, a menos que seas capaz de liberarme del mundo prisionero. No tengo forma de liberarte. Ahora no, al menos, dijo Nin. Entonces, ¿por qué hablar de sumisión? El anciano de cabellos negros sacudió la cabeza con desdén. Tengo que buscar en tus recuerdos, dijo Nin. Un Immortal Ancestral sin duda sabría muchas cosas. Podría aprender algo de utilidad para él durante la guerra. Imposible. El rostro del anciano de pelo negro cambió, y él rugió con enojo, estoy dispuesto a someterte a ti, a ser tu retenedor y a luchar hasta la muerte en tu servicio. Sin embargo, ni siquiera pensar en avergonzarme de tal manera. Prefiero morir que dejar que busque mis recuerdos. Nin no pudo evitar suspirar. Realmente iba a ser bastante difícil, como se esperaba. Después de ganar las enseñanzas de World God Northrust, Nin entendió que cuando viajaba a través del caos primordial sin fin, había una cierta costumbre conocida como tomar en retenedores. Ciertos cultivadores extremadamente poderosos tenían a menudo a los retenedores que los sirvieron y los siguieron. Los verdaderos dioses y los verdaderos inmortales eran considerados débiles sin poder, por lo que a menudo eran simplemente capturados y esclavizados. De los 6 siervos de Gaffin Weathersback, 5 habían sido esclavizados de tal manera. Sin embargo, también hubo reclusos como Saber, que eligió a seguir a alguien con el fin de pagar una deuda. Podían ser descritos como siervos, pero no eran esclavos. El anciano de pelo negro estaba dispuesto a ser el retenedor de Nin, pero no estaba dispuesto a permitir que Nin buscara sus recuerdos. En el caos primordial sin fin, los dioses mayores y los inmortales ancestrales generalmente eran figuras que eran respetadas y honradas. Entonces no tengo más remedio que hacer esto. Nin miró fijamente al anciano de cabellos negros, sus ojos rebosantes de intención asesina. Sin embargo, él no tomó acción de inmediato, queriendo en lugar de tratar de presionar al viejo una última vez. Puedo hacer una concesión final. El anciano de cabellos negros apretó los dientes. Puedo jurar un juramento de vida que nunca te mentiré. Puedes preguntarme cualquier pregunta que desees. Mientras sus preguntas no incidan en ciertos asuntos personales que no puedo discutir con los forasteros, les responderé lo mejor que pueda. ¿Un juramento de sangre vital? Los ojos de Nin se iluminaron. ¿Tienes un juramento? En términos generales, solo los dioses del mundo y los inmortales del caos podrían jurar juramentos de sangre.
Los dioses mayores, los inmortales ancestrales y los cultivadores más débiles generalmente solo podían jurar juramentos de vida si hacían uso de un juramento. Estaba preparando mi propia escuela. Por supuesto que preparé un juramento mucho antes. El anciano de cabellos negros hizo un gesto con la mano, haciendo que apareciera un globo de jade. Runes giró sobre la superficie del globo de jade. Este es un juramento que fue forjado personalmente por un inmortal del caos. Me costó 99 gotas de néctar de caos comprarlo. Al escuchar las palabras néctar del caos, Nin se sintió encantado. Los inmortales ancestrales eran realmente diferentes de los cultivadores de rango inferior. Tenían estados mucho más altos y tenían tesoros mucho mejores. La única razón por la que fue capaz de obligar a esta persona a inclinar su cabeza fue porque estaba atrapado aquí, incapaz de moverse a más de 1000 kilómetros de distancia. En el mundo exterior, este Immortal Ancestral habría huido hace mucho tiempo. Ahora es un artículo sin dueño. El anciano de pelo negro le ofreció el globo de jade a Nin. Un piedrecito. Nin agitó la mano, haciéndole volar hacia él. Inmediatamente comenzó a atarlo, luego activó la habilidad de juramento de sangre. Jure su juramento de vida. Nin miró al anciano de pelo negro. El anciano de pelo negro soltó un suave suspiro. ¿Anticipo? Este supervisor estaba, en el mejor de los casos, a la par con él en el poder. Si estuvieran en el mundo exterior, él absolutamente no estaría dispuesto a ser el retenedor de este hombre en absoluto. Sin embargo, en la cara de la muerte, él eligió inclinar su cabeza. El anciano de cabellos negros se estiró con la mano, colocándolo contra la piedra de juramento. Podía sentir el juramento de sangre que había sido activado. No trató de luchar contra ella, en su lugar, tomó prestado de su poder, haciendo que su alma comenzara a hacer un juramento. Juro por mi misma vida que seguiré para siempre, como maestro del juramento, Nin fue capaz de sentir el alma del hombre haciendo este juramento de sangre vital. Libro 23, Enwar, capítulo 12, Espadas de Triult, maestro, dijo respetuosamente el anciano de pelo negro. Nin suspiró silenciosamente para sí mismo. Nin se sabía meramente ser un recién ascendido ancestral inmortal, no era muy probable que pudiera forzar a otros dioses mayores o ancestrales inmortales a convertirse en sus servidores, pero había logrado hacerlo. Si se encontraba en el caos primordial, incluso si hubiera logrado hacerse cargo de un retén, habría sido su responsabilidad proporcionar a sus custodios con tesoros y armas. Esta era una relación muy justa, si el retenedor debía arriesgar su vida por el amo, entonces el amo tenía que proveer al retenedor con técnicas de cultivo y tesoros. Esta era la razón por la cual los cultivadores de gran alcance generalmente encontraban bastante fácil adquirir retenedores. Nin, por otra parte, terminó extorsionando a sus custodios por sus tesoros. Aún así, el anciano de pelo negro iba a permanecer encerrado aquí. Solo un dios del mundo o un inmortal del caos sería lo suficientemente fuerte como para romper sus cadenas. Así, a pesar de que había prometido su lealtad, no había manera de que pudiera servir en nombre de Nin. Deja que te haga una pregunta. Nin miró al anciano de pelo negro. ¿Tienes una formación de Dios mayor, formación de Elder God? El anciano de pelo negro estaba asombrado. Maestro, ¿acaso estás pensando demasiado en mí? Incluso un pequeño podría hacerlo, dijo Nin apresuradamente. O tal vez los otros 15 dioses mayores e inmortales ancestrales encarcelados aquí, ¿alguno de ellos tendría una formación de dioses mayores? 15. El anciano de pelo negro se sorprendió. ¿Qué 15? Se mantuvo separado de los demás. Los únicos dioses más antiguos y los inmortales ancestrales que conocía eran los que habían sido encarcelados aquí antes que él. Incluyen Ancestral Immortal Jadetide, Nin enumeró los 15 de los otros nombres. ¿Así que ese loco también estaba preso aquí? El anciano de pelo negro estaba de buen humor al oír estos nombres, pero entonces miró a Nin y sacudió la cabeza. Maestro, olvídate de adquirir una formación de dios antiguo. Aunque todos los dioses mayores e inmorales ancestrales que han sido encarcelados aquí son extraordinarios, las formaciones como que no son para significó a nosotros como nosotros. Ninguno de los dioses mayores o inmortales ancestrales de Pangea podría adquirir ninguna formación de dios antiguo, incluso una que solo sea significada para 4 o 5 dioses mayores. En términos generales, solo los dioses del mundo y los inmortales del caos serán capaces de adquirirlos. Elder God Formations podría ser destinado a muchos expertos o solo unos pocos. Algunos, por ejemplo, podrían ser utilizados por tan pocos como 6 Outer Gods.
Los 6 dioses más antiguos tomarían las partes diferentes de la piedra de la formación, permitiendo que se unan naturalmente en una formación grande. Serían capaces de compartir sin problema su poder divino juntos, con sus ataques aumentando dramáticamente en fuerza. Una formación de dios antiguo que pudiera usar hasta 100 dioses mayores sería capaz de dar incluso a un dios mundial una buena pelea. Incluso las pequeñas formaciones Outer God podrían ser usadas para dominar con facilidad a otros dioses ancianos e inmortales ancestrales. Era algo que Nin quería adquirir. Desde que había oído hablar de ellos del legado de World God Northrust, había querido adquirir uno. Si los dioses mayores de la Alianza Nuba pudieran unirse en una formación de dios antiguo, sin duda serían capaces de dominar sin esfuerzo la puerta sin fisuras con facilidad. Incluso si no tuvieran suficientes Outer Gods, podrían usar ciertos dioses verdaderos para llenar temporalmente posiciones. Incluso las pequeñas formaciones Outer God requerirían 500 botellas de néctar caótico en el comercio. El anciano de pelo negro sacudió la cabeza. 5 botellas. El rey de Pangea gastó cantidades increíbles de recursos y trabajo duro para construir esas 36 formaciones de refinería de néctar de caos. Aunque las 36 formaciones son conocidas como prisiones, a los ojos del rey de Pangea su verdadero valor reside en su capacidad para destilar el néctar del caos. Se puede decir que los mundos prisioneros son los tesoros más importantes de Pangea. Porque incluso un mundo prisionero cae en tus manos, significa que el reino caótico de Pangea pudo haber sido verdaderamente aniquilado. 36 mundos prisioneros, cada ciclo del caos, solo pueden producir aproximadamente 200 botellas de néctar del caos. El anciano de pelo negro miró a Nin. Todo un ciclo de caos. Pero las formaciones de Outer God en pequeña escala requerirán al menos 500 botellas de néctar de caos. Los dioses del mundo y los inmortales del caos podrían ser capaces de pagar ese precio, pero los dioses mayores y los inmortales ancestrales generalmente no lo harían, a menos que sean ridículamente poderosos o tuvieran una suerte absolutamente increíble. Aquellos de nosotros que vivíamos en Pangea rara vez salir a la aventura y arriesgar nuestras vidas. Por supuesto que no tendríamos suficientes tesoros. Nin asintió con la cabeza. Los dioses ancianos generalmente se podían dividir en 2 tipos diferentes. El primer tipo consistía en Outer Gods como Gon-Gon, Suiren o Swordfather Trout, pasaron toda su vida en un solo mundo caótico, raramente saliendo a la aventura. El segundo tipo consistía en los gustos del Señor de todas las cosas o Gavin Weathersback. A menudo salían aventurándose. Actuaron cuidadosamente por temor a perder sus vidas, pero si tuvieran éxito podrían cosechar recompensas fantásticas. ¿Qué cantidad de néctar de caos o joyas de caos tienes?, preguntó Nin. Tengo 2 botellas de néctar de caos y solo 100 joyas de caos, dijo el anciano de pelo negro. Nin sacudió la cabeza. ¡Qué decepcionante! Sin embargo, este era el promedio de un ancestral inmortal ordinario. La mayor parte de sus recursos se habrían gastado en adquirir esos valiosos tesoros del caos, después de todo. Esa cadena negra, por ejemplo, valdría bastante algunas botellas del néctar del caos. En cuanto a las espadas Triul, eran dignos de decenas de botellas de néctar de caos, y Swordfather Trout solo los había adquirido después de gastar incontables años acumulando sus recursos. El néctar del caos era algo de una moneda común en el caos primordial sin fin. Era la esencia extraída de la energía del caos y podría ser usada para reponer el alma, el poder divino, la energía inmortal, la fuerza del corazón, todas las heridas físicas. Después de preguntar al anciano de cabellos negros algunas preguntas más, Nin finalmente renunció a adquirir una formación de Dios mayor, un castillo mundial o cualquier otro tesoro increíblemente poderoso. Realmente no era realista. Solo los dioses más antiguos o los inmortales ancestrales más monstruosamente poderosos tenían acceso a tales tesoros, como los que eran capaces de luchar contra incluso los dioses del mundo y los inmortales del caos. Adelante, dame tus tesoros del caos, dijo Nin. El anciano de cabellos negros reveló una leve señal de dolor en sus ojos, pero aún agitó su mano, haciendo que las 2 espadas cristalinas y la espada dorada se unieran y volaran hacia Nin. Las cadenas negras también aparecieron, girando a su alrededor. ¿Usted solo tiene 2? Preguntó Nin. ¿Cuánto más quieres? El anciano de pelo negro dijo enojado, casi perdí la vida al adquirir las espadas Triult. Adelante, vea cuántos de los otros 15 dioses ancianos y ancestrales inmortales aquí tienen tesoros superiores a las espadas Triultas. Nin se rió, luego agitó su mano y aceptó los 2 tesoros, enviando su energía inmortal para atacarlos rápidamente. Una mirada pasó ante los ojos de Nin.
¿Cuántos niveles de las espadas Triult y las cadenas de la cadena oscura has dominado? Preguntó Nin. He dominado el tercer nivel de las espadas Triult y el segundo nivel de las Chain Cloud Chains, dijo el anciano de pelo negro. Correcto. Saque todos sus otros tesoros y déjeme elegir de ellos, dijo Nin. Tú. El anciano de cabellos negros se quedó instantáneamente sin habla. Esto era peor que un robo. ¿Qué tipo de persona extorsionó a sus propios detenedores de esta manera? Nin no prestó ninguna atención al hombre mientras recogía los tesoros. Estos tesoros no le eran muy útiles, y las 2 botellas de néctar del caos no marcarían la diferencia, pero, cuando saliera de los 3 reinos en el futuro, tendría que asegurarse de que tenía suficientes cosas buenas para dejar atrás a su hija Brickmon. Después de limpiar el anciano de pelo negro, Nin se fue inmediatamente. No estaba dispuesto a enfrentarse a la mirada furiosa y resentida del anciano. Localizó una montaña cercana, luego aterrizó encima de ella. Nin agitó la mano, haciendo que las 3 espadas del caos aparecieran en el aire ante él, así como las grandes cadenas negras como serpientes. Cadenas de la nube negra. Tiene 3 niveles de poder, y apenas puede ser considerado un tesoro de alto grado del caos. Las espadas Triult, en realidad tienen 6 niveles de poder, y los 3 son tesoros de primera categoría del caos. Al unirse, en realidad superan todo el nivel de poder del caos. Nin asintió silenciosamente para sí mismo, y luego comenzó a probar atando los tesoros. Primero, ató las cadenas de la espada negra. Las cadenas de Black Cloud podrían ser usadas para atar y atrapar a los enemigos, o podría ser usada para rodear al usuario y desviar los ataques enemigos. El verdadero cuerpo de Nin no necesitaba este tipo de tesoro protector, ya que tenía una capacidad divina protectora extremadamente fuerte, pero su Primal Twin era solo un inmortal ancestral. Su cuerpo de Primal Twin no sería capaz de resistir los ataques enemigos de la misma manera, haciendo de las cadenas de la cadena negra un elemento muy útil para él. El primer nivel es bastante simple. El segundo nivel, hecho. Después de pasar un poco más de 2 horas, Nin terminó de dominar los 2 primeros niveles de las cadenas Black Cloud. El aura de las cadenas Black Cloud aumentó dramáticamente en fuerza, y las cadenas mismas parecían moverse más ágilmente también. Las artes de la espada de Nin estaban realmente en un nivel increíblemente profundo. Como resultado, ahora había dominado 6 de los 9 sellos del caos, aunque solo pasó parte de su tiempo analizándolos. Incluso las 3 purezas taoístas solo habían dominado 7 de los sellos del caos durante la era primordial. Por lo tanto, fue capaz de dominar fácilmente los 2 primeros niveles de las cadenas Black Cloud. El tercer nivel es demasiado difícil. No podré desbloquearlo en un corto periodo de tiempo. Nin pasó 6 horas más trabajando en las cadenas antes de darse por vencido. Me concentraré en las espadas Triult primero. Violet Jewel sigue siendo la mejor. No hay restricciones o niveles que necesito para unir y desbloquear, dijo Nin con un suspiro. Es una espada divina que tiene una quintesencia esencial dentro de ella, después de todo. Las armas del caos se consideraban armas de alto nivel. Por encima de las armas del caos eran armas Dao. Dioses mundiales y caos los inmortales generalmente usarían armas Dao. Violet Jewel, sin embargo, fue algo que superó incluso las armas Dao. Incluso tenía una quinta esencia de núcleo dentro de ella. Nin solo había reparado la capa superficial de la espada, pero eso era suficiente para que tuviera más poder que cualquier arma del caos. Pero, por supuesto, Violet Jewel era un arma que incluso los dioses del mundo y los inmortales del caos se volvían locos. Cuando Worldgard Northrust había huido hace tantos años, había enviado a su Tresoul montado en la espada. Todos sus otros tesoros se habían perdido, y hasta su propio cuerpo se había perdido. Lo único que le quedaba era su Tresoul y su preciosa espada. Libro 23, en War, capítulo 13, comienza la batalla. Realmente me pregunto qué clase de lugares condenables mundial Dios Northrust entró cuando huyó. Incluso algo tan duro y precioso como Violet Jewel fue dañado a tal grado. Nin no pudo dejar de suspirar. Los 3 Bujiao Godbeasts que habían perseguido a Worldgard Northrust eran muy famosos entre los dioses del mundo también. Cuando lo atacaron, lo hicieron con el objetivo de aniquilar su Tresoul. Si Worldgard Northrust logró enviar un mensaje de regreso al Dusthaven Palace, los 3 estarían condenados. Así, cuando Worldgard Northrust había huido frenéticamente, los 3 habían perseguido tan frenéticamente. Todo el mundo que Dios había dejado Northrust había sido los restos de su alma y su espada. Por el bien de huir, había huido a todas las áreas peligrosas que había encontrado, incluyendo áreas que eran conocidas por ser absolutamente mortales, incluso para los dioses del mundo.
En cuanto a los 3 Bujiao Godbeasts que había entrado en esos lugares también. Los cultivadores, por su propia naturaleza, entrarían a menudo en regiones peligrosas. Los únicos lugares en los que las 3 Bujiao Godbeasts no se atreverían a entrar eran aquellos lugares donde la muerte estaba absolutamente garantizada. Teleportando a través del espacio, parpadeando a través del tiempo, zambulléndose en zonas peligrosas, al final, incluso Violet Jewel había sido gravemente dañada. Finalmente, había logrado escapar a los 3 reinos, pero ya no podía huir más lejos. En cuanto a Violet Jewel, la única parte de ella que permaneció intacta y sin daños fue su quintesencia núcleo, que se mantuvo muy estable. Nin permaneció sentado en silencio, meditando mientras ataba las espadas. Los sellos dentro de las espadas Triult eran claramente mucho más complicados. Solo pudo unir y desbloquear tanto el primer como el segundo nivel. Nin fue secretamente encantado. Después de desbloquear el primer nivel, encontró que cada espada podía ser usada como él quisiera. Después de desbloquear el segundo nivel, encontró que las 3 espadas se podrían combinar en una. Después de otros 2 días, finalmente logró unir y desbloquear el tercer nivel también. Estoy en el mismo nivel en el que estaba Swordfather Trout. Nin continuó avanzando al cuarto nivel. Cuantos más niveles pudiera desbloquear, más poderosas serían las espadas. Swordfather Triult era un poderoso ancestral inmortal de Pangea, pero cuando se lo veía en el contexto del vasto caos primordial, no era más que una figura promedio. Incluso los gustos del Señor de todas las cosas no eran más que una figura menor entre los dioses mayores y los inmortales ancestrales del universo. El cuarto nivel es bastante difícil. Sin embargo, debería ser capaz de dominarlo, dado el tiempo. Después de trabajar en él durante medio día, Nin comenzó a fruncir el ceño. Esperaba que le llevara varios años dominarla. Lo mejor para terminar el proceso en la Torre Javengaser de Radiance. El mundo de la media luna. Nin, de color negro, pescaba junto a su hija Brickmon. Su principal cuerpo verdadero y su primal twin principal estaban situados en el mundo de la prisión. Solo su respaldo primal twin permaneció aquí en el mundo de Crescent. El joven maestro ya ha cogido 12. Brickmon, ni siquiera has cogido una sola. Autumnleaf miró los cubos de los peces, luego sonrió mientras burlaba a Brickmon. ¿Cómo voy a saber lo que está pasando? Brickmon miró a su padre cercano. Padre, ¿estás engañando? Nin volvió a mirar a Brickmon. Brickmon parecía bastante similar a Yu Wei, y también le gustaba vestirse de negro, al igual que su madre. Cada vez que veía a su hija, no podía evitar pensar en su hermana aprendiz Yu Wei. Señor aprendiz de hermana, Nin murmuró a sí mismo, después de la guerra, voy a dejar los 3 reinos. Los 3 reinos es un lugar pequeño, después de todo. No hay técnicas aquí que pueda usar para salvarte, pero tal vez en el mundo exterior hay. Una razón por la que iba a abandonar los 3 reinos era para encontrar el Palacio Basteaven. La otra razón era porque Nin todavía se aferraba a una delgada capa de esperanza de que algún día podría encontrar una forma de rescatar a su esposa. Salvar a sus padres sería mucho más fácil, comparativamente hablando, todo lo que tenía que hacer era convertirse en un dios del mundo o un inmortal del caos. Rescatar a su esposa, sin embargo, sería increíblemente difícil. Brickmon, has estado observándome como un halcón. Si me engañaba, lo sabrías, ¿verdad? Nin se rió mientras hablaba. Tú has dominado el Dao celestial del agua, padre. Si estuvieras engañando, ¿cómo sería capaz de descubrir una niña como yo? Murmuró Brickmon. Ajaja, Nin se rió. Cada vez que estaba con su hija, no podía evitar sonreír y reír. Nin, la batalla final por la suerte kármica está a punto de nuevo. Ven al palacio de los Clans de inmediato. La voz de Subuti repentinamente sonó por los oídos de Nin. Al lado de Brickmon, Nin de repente se congeló en medio de la risa. Así que, finalmente ha comenzado. La respiración de Nin se volvió un poco desigual. ¿Padre? Brickmon miró hacia Nin. ¿Qué pasó? Nada. Vamos a seguir pescando, dijo Nin con una sonrisa. La estrella helada situada profundamente en el caos primordial. Vos. Un Nin de color blanco apareció de repente en el cielo por encima de la estrella helada. Finalmente ha comenzado. Nin rápidamente voló teletransportado a través del vacío y desapareció. El palacio de los Clans. Silbido. Un Nin vestido de blanco apareció de repente a las puertas del Oaklands Palace. Cuando apareció, todas las grandes potencias del palacio se volvieron para mirarlo.
Debido a que tanto su verdadero cuerpo como su primaltwin habían entrado en el mundo prisionero y estaban completamente separados del mundo exterior, no había manera de que Nin mantuviera una encarnación presente en el Oaklands Palace. Nin ha llegado. 3 purezas taoístas se levantaron. Déjanos ir. El Simlas Gate ya ha movilizado su ejército, movilicemos la nuestra. Derecha. Todas las grandes potencias habían enviado sus verdaderos cuerpos, porque todos sabían que una vez que comenzara la batalla final por la suerte kármica, la Enguar definitivamente estaría cerca. Así, todos, Fuxi y Zenón incluidos, se habían apresurado de regresar del caos primordial. De hecho, incluso aquella figura encapuchada y enmascarada vestida con túnicas grises había aparecido. Nin echó un vistazo a la figura enmascarada de túnica gris. Pensó para sí mismo, debería ser Gongón. Las 3 purezas taoístas, el señor Tathagata el Buda, Suiren, Fuxi, Zenón, Ouji, Nin y la figura vestida de gris caminaron a la cabeza de la manada. Detrás de ellos caminó Subhuti y el resto de las grandes potencias. El imponente grupo de grandes potencias salió volando del Oaklands Palace y voló al aire. Nin miró hacia abajo. Inmediatamente vio que el mundo humano de Yu el Grande estaba lleno de multitudes de ejércitos inmortales. Los ejércitos se extendían hacia el horizonte, como tantos y tantos dragones que se extendían en todo el mundo. Todos los ejércitos inmortales y los ejércitos Fiendgod de la Alianza Nuba en los 3 reinos han sido convocados. Las 3 purezas taoístas dejaron escapar un suave suspiro. Xuan Yuan, dar la orden. Sí. El emperador amarillo Xuan Yuan había estado detrás de él. Inmediatamente envió la orden mental. Movilizar. Retumbar. Las lágrimas totalmente titánicas en el cielo comenzaron a aparecer delante de ellas. Un ejército inmortal después de otro comenzó a inundar adelante y a elevarse hacia las lágrimas en el cielo. El campo de batalla para esta batalla final por la suerte kármica sería el vasto vacío mismo. Durante los anteriores Realm Wars, las varias potencias principales habían actuado para mantener los mundos principales estables, haciéndoles posible para soportar la devastación sacudir la tierra forjada por cada lado. Esta batalla final por la suerte kármica, sin embargo, involucró simplemente demasiados inmortales y Fiendgods. Esto representaba casi todos los inmortales y Fiendgod que existían en los 3 reinos. Si tuviesen que luchar en un solo mundo importante, ese mundo mayor probablemente sería aniquilado instantáneamente. La distante estrella solar podía ser vista brillando con luz, iluminando la oscuridad del vacío. Sin embargo, el vacío seguía siendo un lugar oscuro y gris. Simplemente estaba demasiado lejos de la estrella solar, haciendo que pareciera bastante tenue. Los ejércitos de la Puerta Simles comenzaban a aparecer en las partes distantes del vacío, uniéndose en múltiples formaciones gigantes que se extendían por toda la zona. Los ejércitos inmortales de la Alianza Nuba continuaron inundando a través de sus divisiones espaciales, moviéndose en la formación como había sido ordenado previamente. Ambos lados miraron a sus enemigos, separados de ellos por decenas de millones de kilómetros. Detrás de los ejércitos de cada lado estaban sus principales poderes. Las 3 purezas taoístas, Lord Tathagata, Suiren, Zenón, Fuxi, Ouji, la figura enmascarada, y el resto de las grandes potencias estaban detrás de sus ejércitos, mirando a las fuerzas enemigas por delante. Fuxi murmuró suavemente, por lo que respecta a las grandes potencias, los dioses empíreos, los inmortales verdaderos e incluso los inmortales celestiales, existen mucho más en esta era de los 3 reinos que la que existía durante la era primordial. Esta guerra es también mucho más grande en escala que la guerra que terminó con la era primordial. Daoist Three Priorities asintió lentamente también. Xuan Yuan. Ahora depende de ti. Buda miró al cercano emperador amarillo. El emperador amarillo Xuan Yuan asintió con la cabeza. Era la responsabilidad del emperador amarillo de dirigir sus ejércitos en esta batalla. En cuanto a Nin, miró fijamente a sus vastos ejércitos aliados. Mientras miraba a través de sus filas, vio tantas caras que reconoció. Entre ellos estaban sus compañeros aprendices, como la aprendiz de hermana Emporian Phoenix, Humbu y Goldcrow. También incluyeron a sus propios subordinados, como Ninefangs, Primelite y Sun Blaze. También vio al emperador Xia, así como a los dioses empíreos que había rescatado de Undermoon Lake, como los 7 dioses del dragón, Outwitch, Estvoid, Buyo y Sin. Los ojos de Nin brillaron con luz de antorcha mientras se volvía para mirar al vasto ejército de la Puerta sin fisuras. Inmediatamente vio a Sword Immortal Evergreen, a los 3 Dire Monster Gods of Mount Dragon Eater, Fairy Deathgrass, True Immortal Gori, Dark North,
Todavía lo recuerdas. Lord Tathagata de repente habló a Nin, mientras apuntaba hacia una figura lejana. Nin siguió el dedo de Tathagata y vio a uno de sus comandantes de formación. Era un bodhisattva descalzo vestido con batas amarillas y con el rostro pálido y guapo. Él es. Nin sintió inmediatamente que esta persona parecía muy familiar. Bodhisattva Struk, dijo el señor Buda con una carcajada. ¿Struk? Nin recordó inmediatamente al hombre. No es de extrañar que le hubiera parecido familiar. Cuando Nin se había ido por primera vez a aprender el arte de la espada que Dao Faterfujo había dejado atrás, había encontrado a este príncipe mimado, Struk. Nin había ordenado al príncipe Struk que se convirtiera en sirviente en una posada durante 300 años y había ordenado que permitiera que otros lo golpearan y lo regañaran sin pelear ni hablar. Derecha. Usted lo envió a trabajar como sirviente en el mundo mortal durante 300 años con el objetivo de templar su arrogancia. En su lugar, llegó a comprender verdaderamente su propio corazón. Terminó entendiendo el Dao y convirtiéndose en un inmortal celestial, luego se unió a mi sangha budista. Su ritmo de progreso era simplemente asombroso. Buda suspiró con elogios. Él realmente tiene el corazón de un Buda, y mis técnicas budistas fueron perfectas para él. Si le dieran tiempo suficiente, tendría una muy buena oportunidad de convertirse en una gran potencia también. Por desgracia, la guerra ya ha llegado. Nin también se sintió muy satisfecho. Nunca se había imaginado que el príncipe mimado Struk que lo había provocado se convertiría en Bodhisattva Struk. Nin continuó mirando a sus fuerzas. Había bastantes personas con las que tenía vínculos. Había también unos cuantos que tenían rencores en su contra. Todos estaban dispersos a través de los diversos ejércitos Immortal y Fiend God. En este punto en el tiempo, no eran nada más que piezas menores de ajedrez en Lengua. Nin, sin embargo, había tallado un camino para sí mismo a través de su cultivo. También había sido bendecido por la suerte y la oportunidad, y como resultado, ahora estaba en el punto más alto del poder. Era capaz de influir verdaderamente en todo el curso de la guerra. Me pregunto cuántos de ellos estarán vivos después de la guerra. Nin continuó mirándolos tranquilamente. Language Weaver puerta transparente. La voz del emperador amarillo Xuan Yuan resonó a través del vacío sin fin, reverberando por los oídos de cada Immortal y Fiend God. Una vez le permitimos entrar en nuestros 3 reinos y vivir entre nosotros. Es una cosa para usted ser ingrato, pero ¿cómo se atreve una vez más a suscitar problemas y causar una guerra tan grande? Eres tan despreciable y desvergonzado como para asesinar a la familia y amigos de nuestros principales poderes, dioses empíreos y verdaderos inmortales. Ahora, ¿quieres pelear? ¿Crees que nuestra parte tiene miedo de ti? Ja. Perdiste la guerra hace tantos años, y perderás la guerra esta vez. Cortar la mierda. Una risa fría resonó entre las principales potencias de la lejana Simlas Gate. Los vencedores se declaran reyes mientras los perdedores se burlan de bandidos. Si ganamos, nos convertiremos en los maestros de los 3 reinos. Solo uno de nosotros podrá sobrevivir. Entonces todos ustedes pueden morir. La voz fría del emperador amarillo Xuan Yuan resonó a través del vacío. Matad, el emperador amarillo Xuan Yuan dio la orden. Matar. 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 El vacío entero parecía estar lleno de estos gritos. Los cientos de millones de inmortales y Fiend Gods en los muchos ejércitos todos rugieron furiosamente, haciendo temblar a los 3 reinos. Libro 23, War, capítulo 14, La batalla por la suerte kármica. 1. Los 2 ejércitos titánicos de los inmortales y Fiend Gods comenzaron a cargarse unos contra otros, rompiéndose unos a otros como un par de enormes yunchas. Por supuesto, los que cargaron adelante eran los expertos en combate cuerpo a cuerpo. Había bastantes formaciones antiguas, masivas que estaban situadas en la parte trasera, lanzando hechizos de gran escala y ataques contra el campo de batalla. Los ataques borraron el sol, haciendo que incluso el vacío se astillara y se rompiera. El emperador amarillo Xuan Yuan solemnemente y cuidadosamente desplegó sus tropas. El señor Tathagata el Buda, el daoísta 3 puridades, Suiren, Zennon, Fuxi, Jinin, Ouyi y el hombre enmascarado se pararon en las líneas de fondo, observando la batalla y vigilando las acciones de las principales potencias de la puerta sin fisuras. Estaban decididos a impedir que las grandes potencias de la Simlas Gate lanzaran ataques furtivos. Ahora que la batalla final por la suerte kármica había comenzado, era posible que las principales potencias de la Simlas Gate lanzaran repentinamente la War si pensaban que estaban perdiendo. La ventaja está con nosotros en este momento, dijo Daoist 3 puridades en una voz fría.
no vamos a tener prisa para lanzarla en War. La puerta transparente, sin embargo, es diferente. Tienen una mano ligeramente más débil para jugar, una vez que desesperen completamente de la victoria, lanzaránla en War. Suiren, Jinin, los dos de ustedes son los más rápidos, cuando llegue el momento, será a ustedes dos para detener los ataques furtivos del Seamless Gate. Suiren asintió con la cabeza. Nin también asintió. Los dos habían dominado la técnica de Nanhorn Lightning Serpent. Si la Seamless Gate lanzara un ataque furtivo, podrían interceptarlo. Nuestro equipo ya está sufriendo bajas, dijo Tathagata suavemente. Las víctimas son imposibles de evitar por completo. Los ojos de Suiren brillaban con poder divino, un deseo de luchar irradiando de todo su cuerpo. Dijo en voz baja, a veces, la victoria solo se puede ganar cuando se paga un precio en sangre. Había sido Suiren quien había llevado a la raza humana desde la oscuridad hasta el poder. Sabía muy bien que se había pagado un enorme precio en sangre y huesos para que la raza humana alcanzara su actual estado ilustre. Nin vio cómo todo se desarrollaba en silencio. Senior Apprentice Brother Sloppy, Nin repentinamente vio una figura poco común ubicada en una distante New Haven Recurring Formation. Era su hermano discípulo mayor del colegio negro-blanco. Yo no esperaba que él se convirtiera en un Pure Young True Immortal también. Nin suspiró para sí mismo. Si no hubiera roto, podría haber sido capaz de evitar esta batalla. Los discípulos más débiles y los miembros de la familia de las diversas potencias principales, tales como los que se habían convertido simplemente en inmortales celestiales, generalmente se les permitió no tomar parte en esta batalla. La hija de Nin, Brickmon, fue un ejemplo, y el discípulo de Father Crimson Bright, Adapto Wordpass, fue otro. Ambos eran inmortales celestiales, y no había ningún punto real para que participaran en esta batalla. No importa que, la alianza de Nuba todavía tenía que conservar su generación siguiente, y así sus genios de nivel inferior no fueron requeridos tomar parte en la batalla. En cuanto a los gustos de Autumn Leaf o Blue Eclipse Aoyu, que ni siquiera eran celestiales inmortales, no había, por supuesto, ningún punto en absoluto para que se involucren. Sin embargo, para cualquier persona que se convirtió en un dios empyrean o verdadero inmortal, las cosas eran diferentes. El taoísmo Slappy y el Bodhisattva Struk eran todos genios también, pero se requerían para tomar parte en esta batalla. Solo habría una excepción si un miembro extremadamente importante de la alianza Nuba insistiera absolutamente en protegerlos. Alguien como Daoist Tres Puridades, Tathagata, Suiren o Jinin podría insistir en la protección de un determinado empyrean dios o verdadero inmortal. Por ejemplo, si la hija de Nin se había convertido teóricamente en un verdadero inmortal y Nin no estaba dispuesta a sufrir ningún peligro, la alianza Nuba estaría dispuesta a satisfacer esta solicitud personal de Jinin. Sin embargo, incluso las grandes potencias raramente harían una petición como esta. Incluso si lo hicieran, lo más posible sería pedir a uno o dos de sus familiares más queridos que fueran protegidos. Daofater Subuti, por ejemplo, no pidió que uno solo de sus discípulos fuera protegido. Todos se habían ido a la guerra. Aquellos genios deslumbrantes de antaño se han convertido en nada más que piezas menores de ajedrez en este campo de batalla. Ante este diluvio de inmortales y Fiend Gods, Nin podía agudamente sentir lo irrelevante que era el poder y la habilidad de una sola persona. Incluso la mayoría de los dioses verdaderos y Daofaters se sentirían impotentes frente a una guerra como esta. Ambas partes usaban enormes formaciones, y los ataques de estas formaciones sobrepasaban el poder de un dios verdadero ordinario o Daofater. Los ataques estaban muy cerca del poder de la élite Daofaters. La primera vez que los dos ejércitos masivos se enfrentaron, lucharon durante aproximadamente una hora antes de que ambos lados se retiraran. Este tipo de batalla hizo que ambos lados usaran la energía inmortal y el poder divino a un ritmo absolutamente asombroso. Casi todos los Immortal y Fiend God en los tres reinos participaban en esta batalla, por lo que ni la Alianza Nuba ni la Seamless Gate podían proporcionar suficientes pastillas inmortales para que pudieran reponer su energía. Por lo tanto, su única opción era luchar una y otra vez. Ambas partes procedieron con mucho cuidado en cada enfrentamiento, haciendo todo lo posible para localizar los puntos débiles del enemigo y desgarrarlos lo más posible. El primer día de batalla, la Alianza Nuba perdió un total de 612 dioses empíreos y verdaderos inmortales, más de 3,2 millones de inmortales celestiales e innumerables cultivadores de nivel inferior. En cuanto a la puerta sin fisuras, perdieron 122 dioses empíreos y verdaderos inmortales, más de 1,89 millones de inmortales celestiales e innumerables cultivadores de nivel inferior.
Al sexto día de batalla, la Alianza Nuba había perdido un total de 925 dioses empíreos y verdaderos inmortales, más de 5,62 millones de inmortales celestiales, e innumerables cultivadores de nivel inferior. La Puerta sin Fisuras había perdido un total de 531 dioses empíreos y verdaderos inmortales, más de 1 millón de inmortales celestiales, e innumerables cultivadores de nivel inferior. Por el 19º día de batalla. Por el 26º día de batalla. Ambos bandos continuaron haciendo todo lo posible para buscar los puntos débiles del enemigo, y continúan tentativamente con cada choque. Las bajas todavía eran bastante ligeras, dado que casi todos los inmortales y Fiendgods de los tres reinos estaban tomando parte. El 69º día de batalla. La batalla de este día fue notablemente más viciosa que en días anteriores. Más dioses empíreos y verdaderos inmortales murieron en este día que durante todos los días anteriores combinados. Esto se debía a que en este día, tanto la Puerta sin Fisuras como la Alianza Nuba habían revelado casi al mismo tiempo sus ejércitos de bichos de insectos. La aparición de los ejércitos de bestias dominantes inmediatamente desestabilizó el campo de batalla, dando lugar a masacres a gran escala. Retirar. El emperador amarillo Xuan Yuan dio la orden. Tanto la Alianza Nuba como la Simlasket comenzaron a retirar sus tropas. El estado de ánimo en el campo de batalla era perceptiblemente más sombrío que antes, con los inmortales incontables y los Fiendgods que tenían miradas frenéticas en sus ojos. Todos los cultivadores sabían que no había donde correr, su única opción era apostar sus propias vidas en un intento de quitarle la vida a sus oponentes. En realidad tienen un poco más de bichos que nosotros. Fuxi frunció el ceño. Ganaron los legados del Señor de todas las cosas. No es extraño que también ganaran sus técnicas de bichos. Dao Street Pureris dijo fríamente, aunque tienen un poco más de bichos que nosotros, las cosas todavía son manejables. Sword Immortal Evergreen, Nin sacudió la cabeza. Nin siempre había querido encontrar la oportunidad de matar a este traidor. Sin embargo, nadie habría imaginado lo que había sucedido. Debido a que ambos bandos de repente agregaron bestias de insectos a sus ejércitos, el equilibrio entre los dos lados había sido completamente interrumpido. Ante el peligro crítico, Sword Immortal Evergreen había hecho un repentino avance. Había dominado uno de los daos celestiales, causando una resonancia que todo el mundo podía sentir. Espada Immortal Evergreen había tragado inmediatamente Great Firmament Inmortal píldoras a la brecha para convertirse en un inmortal de oro del gran firmamento, Daofater. Después de que hizo un gran avance, inmediatamente sufrió ataques frenéticos y concentrados ataques de la Alianza Nuba. Se convirtió en un punto focal, resultando en el ser asesinado casi al instante. Solo unos segundos después de convertirse en un Daofater, Sword Immortal Evergreen había sido asaltado por más de 10 poderosas formaciones. Había muerto en el acto. En este tipo de batalla masiva, cualquiera que parecía particularmente impresionante o llamativo, inmediatamente atraería enormes cantidades de poder de fuego concentrado sobre su cabeza. Solo alguien cercano al nivel superior de poder sería capaz de sobrevivir, casi cualquier otro perecería. Demasiados murieron en esta batalla. Zenon suspiró suavemente. No hay otras opciones. Suiren suprimió el dolor que sentía en su corazón. Nin también se sintió miserable. Esta última batalla fue la batalla más viciosa hasta la fecha en la guerra final por la suerte kármica. Como resultado de esta batalla, el número total de dioses empíreos y verdaderos inmortales que la Alianza Nuba había perdido había alcanzado más de 8.600. En cuanto a los inmortales celestiales, las víctimas celestiales inmortales habían superado los 100 millones. ¿Inmortales sueltos y Fiendgods? Olvídate de siquiera intentar decirles. Las cosas no eran mucho mejores para la Puerta Transparente. Aunque eran apoyados por muchos golems poderosos, seguían siendo el lado más débil en este conflicto. Habían perdido más de 6.900 dioses empíreos y verdaderos inmortales y más de 92 millones de inmortales celestiales. Sus bajas inmortales también fueron horrendas. Estas cifras simples y llanas representaban una horrible pérdida de vida entre los inmortales y Fiendgods. Lejos, demasiados habían muerto en esta batalla, incluyendo muchos de los buenos amigos de Nin. Viejo hermano Buyo. Rogue Peak. Nin no pudo evitar suspirar. Más de 10 de los dioses empíreos que había rescatado de Undermoon Lake habían muerto justo ahora, incluidos los dioses empíreos Buyo y Rogue Peak. Había estado muy cerca de esos dos. Y Sluk, Nin suspiró de nuevo. Ese terco rebelde de un príncipe, después de que su temperamento hubiera sido domesticado, había revelado su tremendo talento y brillantez.
Él se había disparado en el poder después de entrar en el Sangha budista, haciendo que incluso el señor Buda tomar nota de él. En esta batalla, el Bodhisattva Struk había recibido realmente el control total sobre una gran formación. Pero, justo ahora, ese deslumbrante y talentoso Bodhisattva Struk también había muerto en la batalla. Si le hubieran dado suficiente tiempo, era totalmente posible que el Sangha budista hubiera ganado otro Buda en sus filas. Por desgracia, este era el destino. No importa lo talentosos que fueran o cuánto de un genio eran, si no se les daba tiempo suficiente para crecer, todavía no se convertirían en una gran potencia. Morir en una batalla titánica como esta era como una sola ola desapareciendo en el mar, sin dejar huellas de su paso. Ni siquiera el señor Buda tuvo tiempo suficiente para afligirse por cada persona. Demasiado muchos estaban muriendo, y cada poder principal tenía que ver cómo muchos de sus queridos discípulos perecieron. Casi todos los dioses empíreos y verdaderos inmortales habían asumido una gran potencia como maestros, después de todo. 1. La leyenda de Nuba que repara los cielos es una de las leyendas más viejas de Nuba, y fue mencionada previamente con respecto a cómo Gon dañó los pilares del cielo, causando el cielo para colapsar. Libro 23, Enguar, capítulo 15, La batalla por la suerte kármica. 2. La guerra era un asunto cruel. Los dioses empíreos y los verdaderos inmortales luchaban en formaciones masivas. Cada uno de ellos mandó a muchos inmortales celestiales y un mar de inmortales sueltos y Fiend Gods. Cada vez que una formación se rompió, una masacre enorme seguiría. Solo unos cuantos individuos afortunados podían sobrevivir, generalmente cuando los aliados Immortals y Fiend Gods que todavía estaban en la formación manejaron los Scoop para arriba en los tesoros del estado. Los ojos de Jinin estaban inyectados en sangre. Cuando vio que todo esto sucedía, no podía dejar de querer cargarse en la pelea también. Sin embargo, sabía que tenía que mantener la calma. Aunque los números indicaron que las pérdidas de la Alianza Nuba eran más pesadas que las de la Puerta Sin Fisuras, eso era porque la Puerta Sin Fisuras también estaba perdiendo a los golems. A medida que más y más golems fueron destruidos, la Seamless Gate comenzó a perder cada vez más inmortales y Fiend Gods. Nin, repentinamente, se relajó un poco. Su Primal Twin había estado en la Torre Havengaser todo el tiempo. Justo ahora, finalmente había dominado y desbloqueado el cuarto nivel de la espada Triult. Como su Primal Twin era ahora también un ancestral inmortal, ahora consumía una tremenda cantidad de energía cuando aceleraba el tiempo dentro de la torre. Por lo tanto, su Primal Twin ahora solo mantiene una tasa de 30 veces la velocidad normal del tiempo. A 20 veces la velocidad normal del tiempo, el Primal Twin fue capaz de mantener un equilibrio de energía. A 30 veces la velocidad normal del tiempo, el Primal Twin necesitaría ocasionalmente consumir las píldoras del alcohol para permanecer constante. Habían pasado aproximadamente 3 meses en el mundo exterior, pero habían transcurrido aproximadamente 8 años en la Torre Havengaser. Finalmente, el cuarto nivel había sido desbloqueado. Ahora, las espadas Triult serán un poco más poderosas para mí que para Swordfather Trout, dijo Nin a sí mismo. Ser capaz de aumentar su propio poder en un momento tan crítico en el tiempo era algo que complace mucho a Nin. La guerra por la suerte kármica continuó. A medida que más y más golems fueron destruidos, la ventaja de la Alianza Nuba se hizo cada vez más evidente. Sin embargo, el Seamless Gate fue bastante resuelto también. Ellos triajet sus pérdidas siempre que sea necesario, decidido a dar la Alianza Nuba ninguna oportunidad en absoluto para una victoria rápida. Las batallas continuaron y las bajas siguieron subiendo. Al 179º día de batalla, después de casi medio año había pasado, la Alianza Nuba había perdido un total de más de 20.000 dioses empíreos y verdaderos inmortales. La Puerta Sin Fisuras también había perdido más de 20.000. Si se trataba de una batalla entre ejércitos mortales, tales bajas terribles podrían muy bien haber causado una completa ruptura moral, lo que resultaría en un colapso de un lado. Sin embargo, los dos grandes ejércitos siguieron luchando con total sed de sangre. Ya es hora. El Señor de todos los demonios, el Guardián Everwood, Thou Mother Devil Hand, Thou Father Bloodsworn, el viejo Yuan y las otras potencias principales estaban todos de pie en el cielo oscurecido, observando cómo avanzaba la batalla. Prepárate para la Enguar, el Señor de todos los demonios envió mentalmente. La Enguar, todos los presentes sintieron apretar sus corazones. Thou Mother Devil Hand envió frenéticamente, Winfiend, no hemos perdido la guerra por la suerte kármica todavía. Nuestras pérdidas en dioses empíreos y verdaderos inmortales son iguales a sus pérdidas. Podemos seguir luchando. Podemos,
¿pero podemos ganar?, le preguntó el señor de todos los demonios. Daumoter de Viland se cayó instantáneamente. El señor de todos los demonios los barrió con su mirada. Él envió mentalmente, las cosas no estaban tan mal al principio, principalmente porque teníamos tantos golems almacenados. Pero más y más de los golems han sido destruidos. En el transcurso del último medio año, hemos perdido casi el 90% de nuestro ejército golem. Las formaciones de la Alianza Nuba, sin embargo, siguen siendo tan poderosas como siempre. Suprimen completamente nuestras formaciones en el poder. No somos un partido para ellos en términos de movilizar a los inmortales verdaderos y los dioses empíreos. Los principales poderes de la Puerta sin Fisuras tuvieron que admitirlo. Las formaciones de la Alianza Nuba habían sido abandonadas por la propia Madre Nuba. Sus formaciones eran superiores, lo que significaba que sus dioses empíreos y verdaderos inmortales podían unirse más eficazmente. Tal vez ciertos esquemas tácticos y trampas pueden cambiar el rumbo de la batalla, pero el comandante enemigo es Xuan Yuan. Su control sobre sus ejércitos es completamente impecable, no se esfuerza por victorias brillantes, solo busca no cometer errores. Él lucha contra nosotros en una manera frontal, de arriba, drenando lentamente nuestros ejércitos. Confía en su superioridad en números y en sus formaciones superiores en vez de competir contra nosotros en táctica brillantez. El señor de todos los demonios sacudió la cabeza. Las trampas y los esquemas pueden ser útiles contra otro comandante, pero podemos olvidarnos de usarlos contra Xuan Yuan cuando está mandando tropas de esa manera. Pero nuestra suerte kármica es más débil que la suya. La situación es desventajosa para nosotros. El Godkin de túnica negra habló también con preocupación. El Simasger había perdido muchos de los importantes Realm Wars, resultando en su debilidad kármica de la suerte. Estaban en desventaja en esta batalla también. Si su suerte kármica debía debilitarse aún más, entonces durante la Engwar sería mucho más difícil para ellos usar ciertas formaciones para reunir suficiente energía del cielo y la tierra. La Alianza Nuba, sin embargo, encontraría más fácil convocar y mantener esas formaciones. Sería como si el cielo y la tierra estuvieran tratando de ayudar a la Alianza Nuba. Sí, nuestra suerte kármica es un poco más débil en este momento, pero si seguimos luchando así, probablemente perderemos toda nuestra suerte kármica, dijo el señor de todos los demonios. Everwood. Daumoter de Viland miró al guardián silencioso Everwood. Estoy de acuerdo con lo que dijo Winfiend. El guardián Everwood dijo lentamente, no importa que, tenemos que comenzar la Engwar en algún momento. Aunque parezca que todavía tenemos la oportunidad de ganar la guerra por la suerte kármica, eso es precisamente porque, si atacamos ahora, podríamos ser capaces de atrapar a la Alianza Nuba de su guardia. Si esperamos hasta que perdamos completamente la guerra, no solo tendremos aún menos suerte kármica, la Alianza Nuba también estará totalmente preparada. Multa. Entonces, que comience la última batalla. No he tenido la oportunidad de hacer que la Alianza Nuba pague la muerte de mi hijo todavía. Los Tres Reinos fue creado por la colisión de nuestros Seamless Chaos World y Supangu Chaos World. ¿Por qué, entonces, siempre se han puesto al aire de ser los verdaderos amos de los Tres Reinos? Me he enfadado por esto durante eones. Lucha. Las principales potencias de las Seamless Gate dejaron a un lado todas sus dudas y preocupaciones. Solo había un camino antes de ellos, el de la batalla. El señor de todos los demonios envió mentalmente, Yuan Daoísta, no terminan convirtiéndose en un corazón suave cuando comience la batalla. No te preocupes. Viejo Yuan rió entre dientes calmadamente. Bitter Spike, el señor de todos los demonios envió un mensaje mental profundo en la oscuridad del vacío, a un lugar donde estaba ubicado un castillo de oro oscuro. Dentro del castillo, Gaffin Weatherspack estaba sentado sobre su trono como siempre. Sonriendo fríamente, respondió. No te preocupes, Alfiend, si no intervengo, tus posibilidades de ganar la Engwar serían patéticamente bajas. Definitivamente tomaré parte. El señor de todos los demonios miró tranquilamente a los dos grandes ejércitos que luchaban ante él. Transmitir mis órdenes. Todos los principales poderes de la Puerta Simle se volvieron solemnes, preparándose para entrar en batalla en cualquier momento. La batalla entre los ejércitos inmortales se volvió cada vez más viciosa. Ni las otras grandes potencias de la Alianza Nuba mantuvieron sus respiraciones, incapaces de respirar mientras veían morir muchos rostros familiares. Ellos sentían un tremendo dolor en sus corazones, pero todo lo que podían hacer era observar. Aunque sintió dolor, Nin seguía concentrándose en la adaptación a su propio cuerpo. Él siguió entrenando de acuerdo con él, dios del mundo solitario,
buscando encontrar esa chispa de discernimiento en su propio cuerpo para poder romper para convertirse en un dios anciano. Si pudiera llegar a ser un dios anciano, dado como él tenía las habilidades divinas de Taobu 18 Fiend Gods y un verdadero cuerpo, él se convertiría en un dios mundial a medio paso. En todos los tres reinos, lo más probable es que solo el misterioso, inescrutable señor de todos los demonios sería un partido para él. ¡Ay! Nin deseó desesperadamente hacer el descubrimiento y había dominado el Dao celestial del agua, pero dominar un Dao celestial era solo uno de los múltiples requisitos previos para convertirse en un dios anciano. En los tres reinos, unos cuantos dioses verdaderos habían dominado a los Daos celestiales y un buen número de ellos habían aprendido la técnica Unbound Outer God Visualization. Sin embargo, Suiren fue el único que rompió a través de convertirse en un dios anciano. A partir de esto, uno podía ver lo difícil que era convertirse en un dios anciano. Nin había sido incapaz de encontrar esa chispa de Ensa dentro de su cuerpo. A pesar de eso, Nin nunca había renunciado a intentarlo. Continuó buscando esa chispa en todo momento. Snow Scorpion. De repente, un grito agonizante resonó detrás de Nin. Arrow Redsnow, y tenía una mirada frenética, con el corazón roto en su rostro. Redsnow había dejado su aislada meditación cuando Nin estaba luchando contra el Ruin World Primordial. Ya había llegado a ser un dios verdadero. Redsnow miraba fijamente a una lejana formación Pangu Génesis, que ya había sido rota. Empyrean Dios Snow Scorpion había estado dentro de esa formación, y su cuerpo había sido roto a través de las garras afiladas de un enviado de todas las cosas. Murió en el acto. Escorpión de nieve, Nin también sentía dolor en su corazón. 7 dioses empíreos lo habían seguido desde el mundo de Star Seiser, y uno de los 7, Escorpión de nieve, acababa de morir. Comparado con Nin, sin embargo, Redsnow sintió mucho más dolor. Redsnow y Snow Scorpion habían sido los brazos derecho e izquierdo de los taleístas taoístas. Nunca podría olvidar cómo los dos habían luchado lado a lado durante incontables años. Los otros dioses empíreos y verdaderos inmortales bajo el comando taoístas de Treelibes habían desaparecido lentamente, con solo unos cuantos restantes dentro de la mansión Star Seising. Redsnow y Snow Scorpion se habían quedado atrás, y los dos habían crecido hacía mucho tiempo. Aunque no se unieron formalmente para convertirse en compañeros de Dao, habían vivido juntos durante tanto tiempo que eran como familia. Maldición. Los ojos de Redsnow brillaron con lágrimas no derramadas. Retumbar. De repente, una raya de luz negra apareció en la distancia. La raya de luz negra se movió más rápido que los límites de los Daos celestiales, recorriendo directamente hacia los vastos ejércitos de la Alianza Nuba. Esta huelga alfa había sido lanzada por la figura más aterradora de la puerta sin fisuras, el señor de todos los demonios. Simplemente fue demasiado rápido cuando atacó, pero la Alianza Nuba había estado vigilando atentamente todo este tiempo. Kill. El rostro de Dao Street Terrorist cambió y él inmediatamente soltó un rugido furioso. Matar. Todas las grandes potencias habían estado manteniendo su creciente rabia suprimida. Ahora, dejan que todo explote hacia afuera. Verdadero Dios Redsnow y los demás tenían ojos sedientos de sangre como todos ellos instantáneamente se volvió loco. Al fin. Nin y Suiren simultáneamente soltaron aullidos enojados. Los dos fueron los más rápidos de la Alianza Nuba. Cuando se enfrentó al repentino ataque del Señor de todos los demonios, Jinin fue en realidad el candidato más adecuado para defenderse contra él, gracias a su dominio de los 5 tesoros. Nin ejecutó de inmediato la técnica, 3 cabezas, 6 armas, así como el sexto ciclo de la mano Star Seising. Los tatuajes divinos aparecieron en sus 6 palmas enormes, llenas de tal poder que hizo estremecer al vacío entero. Eran como 6 Titanic Stormclouds que barrido a través de los cielos, cada palma superando los límites de la Heavenly Daas como golpearon hacia los ejércitos de la puerta sin fisuras. Nin sabía muy bien que en términos de velocidad, seguía siendo un poco inferior al Señor de todos los demonios. Así, lanzó un ataque para obligar al Señor de todos los demonios a retirar su ataque cuando envió sus 6 palmas de tamaño de nube hacia el ejército de la puerta sin fisuras. De esta manera, podría asegurarse de que el Señor de todos los demonios tendría que retirar su ataque. No está bien. Cuidadoso. Bloquearlo. Los soldados de la puerta sin fisuras miraron con ceniza las 6 titánicas nubes de tormenta que descendían hacia ellos. El Señor de todos los demonios solo había golpeado con una sola cuchilla afilada que se movía como una raya de luz negra, pero Jinin había golpeado hacia afuera con 6 palmas gigantes. ¿Cuántos de ellos morirían a esta huelga?
HMPH, el señor de todos los demonios frunció el ceño. La raya negra de luz se curvó en el aire, expandiéndose hasta convertirse en cientos de miles de kilómetros de largo mientras la giraba hacia las palmas de Nin. Auge. Una explosión masiva pudo ser oída, y la colisión incomparablemente potente causó a Nin volar hacia atrás aunque entró Ulebri algunos pasos. El cuerpo del señor de todos los demonios también tembló momentáneamente. El arma en su mano era un extraño transbordador de tejedor de color negro. Espada en Mortal Dark North y el señor de todos los demonios habían intercambiado golpes. Ahora, todas las otras grandes potencias de las dos alianzas también entraron en la batalla. Algunos comenzaron a tomar el mando sobre los enviados de todas las cosas, algunos comenzaron a tomar el mando de muchos dioses empíreos y verdaderos inmortales para asumir poderosas formaciones. El campo de batalla rápidamente se transformó de la batalla final sobre la suerte kármica a la verdadera en War. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.